Continuando con el teórico de introducción al análisis instrumental, vamos a ver algunos ejemplos de aplicación que tiene el análisis instrumental en la ciencia y en la tecnología de los alimentos. Bueno, una de las aplicaciones que tiene es realizar control de calidad y genuidad, por ejemplo, de aceites vegetales. Los aceites vegetales tienen como principal componente los triglicéridos. Recordando un poco lo que son los triglicéridos, es un glicerol, que es un triol unido a 3 ácidos grasos. Como podemos ver acá, en esta imagen, tenemos acá el glicerol, el triol, y a su vez 3 ácidos grasos que se unen por una unión éster a cada uno de los alcoholes del glicerol, formando así el triacilglicérido. Este componente constituye aproximadamente el 97 al 98% de lo que es un aceite vegetal, por ejemplo, aceite de soja, aceite de girasol, aceite de maní, aceite de nuez, aceite de almendra, de chía, de lino, cualquier tipo de aceite vegetal, el 97% son triglicéridos. Lo mismo para las grasas animales, grasas o aceites animales. La composición de las grasas y los aceites, en su mayor proporción se encuentran los triglicéridos. Es decir, que analizando el perfil de ácidos grasos, es decir, qué proporción hay de cada uno de estos ácidos grasos en ese aceite, uno tiene una idea clara de lo que tenemos ahí. Y por eso se utiliza mucho este perfil o composición de ácidos grasos para caracterizar un determinado aceite. Bueno, para hacer un análisis de ácidos grasos, lo primero que hay que hacer es realizar la hidrólisis del triglicérido, es decir, romper esa unión éster, separar el ácido graso y unirle a ese ácido graso un alcohol. En este caso lo que más se usa es el metanol. Es decir, vamos a tener el ácido graso unido al metanol formando lo que se llama un éster metílico. Ese sería un derivado que se forma para poder analizarlo después por el método de cromatografía de gases. Generalmente para este tipo de metodología, este cromatógrafo que hace la cromatografía gaseosa se usa para determinar los ácidos grasos un detector de ionización de llama que recibe el nombre FID del inglés Flame Ionization Detector. Bueno, acá tenemos una imagen de un cromatógrafo, es un Perkin-Elmer, esa es la marca. Es muy similar al que tenemos en el laboratorio, es decir, si ustedes se llevan por el laboratorio lo pueden ver el cromatógrafo, hasta podemos llegar a hacer algún análisis de algún perfil de ácidos grasos de algún aceite. Acá el cromatógrafo, como pueden ver, tiene acá una parte que va, un horno donde va la columna, en esta parte superior está lo que se denomina el inyector, acá hay un detector de masa, acá está el detector FIT, todo esto es la parte electrónica que procesa la información que le va enviando el detector, se hace la programación del equipo y finalmente sale una señal desde el detector hacia la computadora, donde eso se transforma en un gráfico que se denomina cromatograma. Esto que vemos ahí es un cromatograma, donde ustedes pueden ver esta línea es el tiempo. Acá está en minutos y ustedes ven que comienza con un tiempo cero, que es el momento en que se inyecta la muestra. Y apenas pasan los picos, los distintos componentes, los distintos ácidos grasos por el detector, se va determinando un tiempo de retención. Este pico grande corresponde a un solvente donde se diluyen los ésteres metílicos de ácido graso. Después acá tenemos, por ejemplo, el C16.0, que es el palmítico. Acá tenemos el C18.0, que es el esteárico. El C18.1, que es el oleico. El C18.2, que es el linoleico. Y a medida que aumenta el número de carbonos, siempre va demorando la salida del ácido graso y pasando por el detector. También se va demorando esa salida del ácido graso a medida que tiene más doble ligadura. Eso también depende un poco de la columna con que está equipado el cromatógrafo de gases. De esa manera se van detectando la altura del pico,
la altura del pico nos da una idea de la proporción, de la cantidad que tiene. Por ejemplo, este aceite tiene mucho 16,0, ácido palmítico, seguido con ácido oleico, después con linoleico y después de esteárico. Esos serían los principales componentes de este aceite. Por las características parece más bien una grasa animal, o un aceite de palma podría ser también, que es muy rico en ácido palmítico. Bueno, a continuación le vamos a mostrar la composición de ácidos grasos de algunos aceites vegetales. Por ejemplo, el aceite de palma, como podemos ver acá, es muy rico en ácido palmítico. Por eso se recibe este nombre, este ácido graso, porque se encontró que era abundante en el aceite de palma. Un aceite de oliva es muy rico en ácido oleico, otro ácido graso que recibe ese nombre por encontrarse de manera muy abundante en el aceite de oliva. Tenemos el de girasol, de maíz, se caracterizan porque son ricos en linoleico, que es el 18,2. Por otro lado, el de soja, además de ser rico en ácido linoleico, presenta el ácido linolénico, 18,3. Y el de canola, muy similar al de soja, pero a diferencia, es más rico en ácido oleico que linoleico, pero también presenta el ácido linolénico. El linolénico, el 18,3, porque tiene 3 insaturaciones, está dentro de los que se denominan omega 3. Bueno, acá tenemos algunos perfiles de ácidos grasos. Por ejemplo, el de palma, como dijimos, muy rico en ácido palmítico. También es muy abundante el oleico y un poco menos de linoleico. Digamos, rico en palmítico comparado con los otros aceites vegetales, porque el principal componente es el ácido oleico en el caso de un aceite de palma. El de oliva, si bien tiene bastante palmítico, es muy rico en oleico. Fíjense, tiene casi un 80%. El de girasol es un aceite que es muy rico en linoleico, seguido de oleico, que ya tiene bastante menos. El de maíz es muy similar al de girasol, también muy rico en linoleico, seguido de oleico. No tienen prácticamente nada de linolénico. El de soja es, digamos, muy parecido a lo que es un maíz. Fíjense que estos dos ácidos grasos son muy similares, pero parece el linolénico, el 18,3, un omega 3, un ácido graso esencial muy importante para la nutrición. Y el de canola, parecido al de soja por el hecho de que tiene linolénico, pero acá está invertido, tiene más oleico que linoleico. Bueno, como ustedes pueden ver, pueden caracterizar un aceite en función de su perfil o composición de ácidos grasos. Es decir que haciendo un estudio de ácidos grasos por cromatografía gaseosa que tenga un detector FIT con la columna apropiada, se puede inyectar ese éster metílico de ácido graso, ese derivado que se prepara, y se puede determinar el perfil de ácido graso. Y de esa manera podemos saber si se trata de un aceite de palma, de oliva, girasol, o también podemos ver si han mezclado algunos aceites para saber si hubo alguna adulteración, digamos, tratando de mezclar un aceite caro con un aceite más barato. Es decir, tratar de sacar alguna ventaja haciendo uno de esos tipos de engaño que son las adulteraciones. Bueno, también se pueden utilizar los análisis instrumentales para determinar la vida útil de alimentos. Vamos a comentar rápidamente algo sobre la vida útil de los alimentos, las características que tienen, para después hablar en alguna en particular donde se requiere el análisis químico para determinar la misma. Por ejemplo, si tenemos un alimento que es rico, es con alta actividad agua, el principal problema que tiene para su deterioro, su conservación, son los parámetros microbiológicos. O sea, hay que estar muy atento a que no se desarrollen demasiados microorganismos que pueden alterar la seguridad del producto alimenticio. Normalmente son productos de vida útil muy corta, son productos que se llaman frescos, como por ejemplo la fruta, las carnes, los lácteos. Después tenemos otro tipo de alimentos que son con baja actividad agua y con bajo contenido graso,
Estos son productos muy estables en el tiempo, como por ejemplo las harinas, las polentas, los granos secos como las lentejas, los porotos, garbanzos, arvejas. No tienen deterioro microbiológico porque tienen baja actividad de agua. No tienen deterioro químico porque al ser bajo contenido de lípido la descomposición por rancidez es muy baja, pero sí tienen muchos problemas de ataques por insectos. Son alimentos de insectos, los buscan todo el tiempo y tratan de infestar este tipo de alimentos. Entonces el principal cuidado que hay que tener con estos productos es cuidarlo que no lo vayan a atacar los insectos. Otro grupo de alimentos son aquellos que son bajos en actividad de agua, pero alto contenido graso, como son los granos de oleaginosa, los frutos secos como las nueces, las avellanas, las almendras, las castañas de cayú, por ejemplo, el maní, el girasol. Estos tienen el problema que se enrancian muy rápidamente ese contenido lipídico. Se miden varios indicadores para ver la oxidación o la rancidez de los lípidos. Por ejemplo, tenemos el caso de la lipólisis, que se mide por el índice de acidez, que digamos se determina el porcentaje de ácidos grasos libres que tienen los aceites. Hay un indicador de oxidación primaria que se utiliza mucho, que es el índice de peróxido. Indicadores de oxidación secundaria, como por ejemplo determinar los volátiles de oxidación. Son compuestos pequeños que se van formando a medida que se va oxidando el aceite o los lípidos de ese producto alimenticio. Y finalmente también se puede utilizar un indicador sensorial como es la medición de la intensidad del sabor rancio. Bueno, vamos a concentrarnos en este último tipo de alimentos que son muy ricos en lípidos para analizar algunos métodos de análisis. Bueno, hablamos de la acidez. La acidez dijimos que mide la lipólisis. Acá tenemos. La lipólisis es ver el porcentaje de ácidos grasos que se liberaron de los triglicéridos. Es decir, que se rompió el enlace éster y se van soltando los ácidos grasos, eso genera la acidez libre. Generalmente se expresa como porcentaje de oleico, como porcentaje de hidróxido de sodio, de potasio, perdón. Es muy usado como un parámetro de calidad para, por ejemplo, granos de oleaginosa o frutos secos, nueces, almendras, etc. Sobre todo cuando están crudos, cuando no han sido tostados, porque ahí tiene mayor humedad y ahí se va produciendo mayor, grado de lipólisis en el grano. Se mide por una simple titulación, es uno de los métodos clásicos o métodos húmedos, en donde se coloca en una bureta el hidróxido de sodio y se titula en función, este hidróxido de sodio va a ir neutralizando el ácido graso libre. En función de la cantidad de hidróxido de sodio que se agregó, se hace un cálculo estequiométrico para saber qué porcentaje de acidez había ahí. Se coloca un indicador de pH que mide el cambio de pH y se produce un cambio de color. Cuando se produce ese cambio de color significa que se ha neutralizado y por lo tanto ahí uno tiene que ver el volumen que agregó para hacer después posteriormente el cálculo. Bueno, acá tiene un gráfico de cómo varía el índice de acidez a lo largo del tiempo. Acá tienen, por ejemplo, está medido en años. Es un índice que no varía abruptamente, salvo que haya mucha humedad y mucho crecimiento de hongo en el alimento. En el caso de un grano, que es un fruto seco, que tiene poca humedad, el aumento de la acidez es bastante gradual, lento. Como ustedes ven acá, a medida que pasa el tiempo va aumentando ese porcentaje de acidez. Este está medido en un aceite de maní, por ejemplo. Otra técnica es el índice de peróxido. En este caso, el peróxido mide la oxidación primaria de los lípidos, es decir, cómo el oxígeno va atacando las dobles ligaduras de los ácidos grasos insaturados. Ahí se van formando los peróxidos y es en la etapa inicial de la oxidación. Para tratar de proteger estos alimentos, pueden ser, por ejemplo, las nueces o un grano de maní tostado, sobre todo cuando ya han sido tostados, una almendra tostada, un girasol, se los coloca en envases de alta barrera, se le agrega una atmósfera modificada, por ejemplo un barrido con nitrógeno, o se le hace vacío para sacar el oxígeno, y eso ayuda a que el grano se preserve bastante bien y no sea, o no sufra estos procesos de autooxidación, de los procesos de oxidación de las dobles ligaduras.
Bueno, acá tenemos un gráfico, a medida que avanza el tiempo, por ejemplo, el peróxido aumentando junto con un aumento del peróxido, esta línea en punto roja es muy del consumo de oxígeno, también aumenta el consumo de oxígeno. Llega un momento que la velocidad de formación de peróxido se iguala con la velocidad de degradación y posteriormente cae. Hay que estar muy atentos, porque si tomamos un valor que nos da este valor de peróxido, va a ser el mismo que este valor de peróxido. Pero acá vamos a estar con un producto fresco de sabor agradable y acá vamos a estar con un producto rancio de sabor muy desagradable. Junto con el aumento del peróxido, el consumo de oxígeno, los ácidos grasos insaturados, la proporción de ácidos grasos insaturados va cayendo, claro, porque los ácidos grasos insaturados casualmente son los que se van a ir oxidando y a medida que se van oxidando van desapareciendo como tales. Por otro lado, se van formando productos de oxidación secundaria que pueden ser no volátiles, que son los primeros que aparecen, y posteriormente aparecen los productos volátiles, porque a donde están esas ligaduras se termina oxidando y se termina cortando y se libera un fragmento de la cadena del ácido graso que es muy pequeño, que son normalmente aldehídos cetonas, que son casualmente los que aportan mucho sabor y aroma rancio.